Saludos cordiales, bienvenidos a este espacio de reflexión académica en el marco del Seminario de Educación Inclusiva y Multicultural para el siglo XXI, facilitado de forma muy motivadora por parte de la doctora Miriam García, en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. En esta oportunidad, como integrante de la segunda corte, por acá me presento, Carlos Trujillo Rendón, y hoy junto con mis colegas, la Magíster Virginia y la Magíster Concheta, analizaremos el perfil del aprendiz desde una perspectiva sistémica. Sin más preámbulo, daré inicio a este simposio académico, abordando las raíces del sujeto, las variables biopsicosociales. Es importante comenzar a hablar sobre la inclusión, en donde me permito comprender que el aprendiz llega al aula con una carga de variables determinantes. Entre estas variables tenemos la edad, el sexo y el género, las cuales vienen a ser construcciones que dictan cómo el estudiante se percibe a sí mismo en un entorno multicultural. Por lo tanto, debemos ser críticos con la condición social. En nuestro contexto actual, la vulnerabilidad socioeconómica puede actuar como una barrera cognitiva. Si el entorno no garantiza las necesidades básicas que cada uno tenemos, podemos decir que el sujeto se encuentra en una situación de desventaja, que la escuela, la institución educativa debe compensar y no obviar, no dejar a un lado. De acuerdo a esto, la inclusión multicultural exige reconocer estas diferencias para lograr una verdadera equidad pedagógica, un equilibrio en el entorno educativo actual. Se requiere dejar atrás la vieja idea de que el aprendizaje es un proceso puramente cognitivo. Hoy entendemos las aulas como ecosistemas complejos donde se cruzan tres grandes dimensiones: lo biológico, que es la neurodiversidad, que es la genética y el desarrollo; lo psicológico, que son las emociones, autoconcepto e identidad; y lo social, que es la cultura, el entorno socioeconómico y las políticas educativas. Así que en el siglo XXI la biología en la educación ya no se reactiva, o el modelo médico de la discapacidad visto como un defecto a corregir, sino que desde el paradigma de la neurodiversidad. El ser humano es diverso por naturaleza. La inclusión no es un acto de caridad ni un protocolo burocrático, es una transformación sistémica. Comprender las variables biopsicosociales implica aceptar que para que una mente aprenda, primero el cuerpo debe estar seguro. Esto basado en la biología. El corazón debe sentirse valorado, tomando la psicología, y el entorno debe derribar de raíz sus prejuicios y barreras, volviendo a lo social. Por lo tanto, el aula multicultural e inclusiva es un catalizador de emociones intensas. La mente del estudiante procesa constantemente quién es y si pertenece a ese espacio. Ningún cerebro aprende en el vacío, lo hace dentro de una estructura social interconectada, donde confluyen los macrosistemas y los microsistemas. Sin embargo, estas variables externas son solo la mitad de la historia. Aún falta un gran camino por recorrer en este ámbito de la educación inclusiva y multicultural. Así, para entender cómo estas realidades se procesan internamente, es necesario entrar en el pensamiento, un pensamiento crítico, temática que ha venido abordando mi colega Virginia durante su formación doctoral, de forma muy coherente, quien profundizará en el mundo neurocognitivo a continuación, a quien cedo la palabra. Gracias, Carlos. Retomando la excelente exposición de mi compañero sobre el perfil biopsicosocial, corresponde adentrarnos en esta organización estructural y funcional del cerebro que determina cómo captamos, procesamos, almacenamos y respondemos a la información del entorno. Es decir, el cómo aprende el sujeto desde su propia singularidad cognitiva. Tradicionalmente, los sistemas educativos se han diseñado para un estudiante promedio que no existe. Desde la perspectiva del paradigma de la neurodiversidad, entendemos que cada cerebro posee una configuración única, un ritmo de maduración distinto y un estilo propio de procesar la realidad. Por lo tanto, la neurodiversidad no es un déficit que debe corregirse, es un valor intrínseco de la condición humana y el verdadero motor del aprendizaje autónomo. Para que una aula multicultural sea verdaderamente inclusiva, debemos centrar la mirada en el desarrollo de las competencias neurocognitivas del estudiante en este siglo XXI.
Aquí juegan un papel rector las funciones ejecutivas, las que podemos definir como el centro de mando de nuestro cerebro. Estas funciones integran tres componentes esenciales: la memoria de trabajo, que nos permite retener y manipular información en tiempo real para resolver problemas complejos; la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de adaptarnos a los cambios, ensayar nuevas rutas cuando una estrategia falla y manejar la incertidumbre en entornos diversos; el control inhibitorio, que es la habilidad de regular nuestros impulsos, mantener la atención focalizada y postergar la gratificación en pos de una meta académica. En el contexto de la educación multicultural, estas competencias no se manifiestan de manera uniforme, sino que varían según los estímulos, el contexto social que lo rodea, de donde provienen sus vivencias y la identidad biológica que define a cada aprendiz. Respetar el origen y la condición de cada estudiante implica necesariamente diseñar entornos que fortalezcan este andamiaje neurocognitivo sin pretender uniformarlo. La metacognición es la mente observándose a sí misma, evaluando si la estrategia que está aplicando funciona para resolver un problema o si necesita modificarla. Es el pensar en cómo pienso. Ahora bien, si hablamos de la metacognición y autonomía, se puede decir que es la capacidad de aprender a aprender. En el nivel doctoral se entiende de manera más profunda como la facultad consciente y crítica que tiene el alumno para monitorear su propio proceso cognitivo, evaluar sus aciertos, reconocer sus límites, elegir de manera razonada las mejores estrategias de resolución ante un problema. El objetivo último de la educación inclusiva es potenciar estas competencias para formar estudiantes autónomos e independientes. La autonomía cognitiva es el mayor acto de equidad social que podemos proveer. Significa dotar al sujeto de las herramientas para que autogestione su conocimiento a lo largo de la vida, independientemente de su punto de partida. Sin embargo, colegas, las funciones ejecutivas y los procesos metacognitivos del estudiante requieren más bien de un entorno socialmente situado y de una guía experta. Ante esto nos surge una interrogante: ¿quién articula este valioso potencial cognitivo con la realidad cultural y social del alumno? Y esta otra: ¿cómo transformamos esta habilidad cerebral en un acto de inclusión efectiva dentro del aula? Para dar respuesta a este rol fundamental, cedo la palabra a mi colega Concheta, quien profundizará en la mediación docente como ese puente indispensable hacia la educación inclusiva. Muchas gracias. Les habló Virginia Parra. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por tu valioso aporte a este simposio. Como hemos escuchado de Virginia, tenemos un sujeto con una realidad social compleja y un potencial cognitivo que necesita ser estimulado. Es aquí donde la figura del docente transciende de la mera instrucción. Saludos, les habla Concheta Garófalo y voy a abordar el tema de la mediación docente como eje transformador. Tradicionalmente, bajo el enfoque constructivista clásico de Vygotsky, la mediación es el proceso mediante el cual el docente actúa como facilitador o puente en la construcción de estructuras mentales del estudiante. Sin embargo, según autores como Echeta, la educación inclusiva transforma sustancialmente esta definición. Desde la inclusión, mediar no significa lograr que el estudiante diverso haga silencio y se acomode pasivamente a los patrones culturales de una supuesta normalidad imperante.
es ecoconstrucción y diseño universal. La mediación inclusiva se entiende como un proceso relacional e interdisciplinario donde el docente diversifica las formas de presentar, motivar y evaluar la información. Su meta es derribar las barreras pedagógicas e institucionales para garantizar que todos los alumnos adquieran un aprendizaje significativo basado en la equidad y la justicia social. Por lo tanto, cuando queramos entonces entrar a lo que significa la mediación como eje transformador, podemos decir que este es el núcleo donde la mediación docente posee una condición biopsicosocial única condicionada por barreras biológicas, cognitivas y el entorno social determinado. Ahora, para que la mediación funcione efectivamente como un eje transformador en el siglo XXI, de acuerdo a Cheita y autores como Arellano, es urgente superar el aislamiento del maestro, el cual muchas veces sigue limitado haciendo uso de herramientas tradicionales y obsoletas por falta de capacitación. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere entonces avanzar de forma decisiva hacia modelos de ecología, de la equidad y del voluntarismo sistémico. Conforme a esto, Pérez considera que esto implica un esfuerzo coordinado a nivel de toda la cultura institucional, promoviendo el trabajo colaborativo, el uso creativo de las tecnologías digitales inclusivas y la formación continua del profesorado. Por otra parte, Soto enfatiza que la mediación inclusiva no puede quedarse solamente en la buena voluntad del profesor dentro de su aula de manera aislada, sino que requiere de un engranaje institucional conformado por intérpretes, codocencia, liderazgo académico, entre otras, para que el estudiante realmente no quede excluido. Definitivamente, la mediación docente solo será transformadora si el sistema educativo saca al maestro del aislamiento didáctico y lo capacita en nuevas estrategias pedagógicas y tecnológicas que están ahora exigiendo las nuevas herramientas emergentes y la transformación educativa. Bueno, en nombre de los especialistas a cargo de los temas anteriores y del mío propio, esperamos que este análisis aporte valiosa información para su formación docente y para sus trabajos de investigación. Muchísimas gracias por su atención.